Bien, jóvenes, buenos días. Los saluda el profesor Diego Murriagui. Vamos a avanzar esta primera clase de historia, historia del Perú, y vamos a empezar con este tema de las reformas borbónicas. Todos los conceptos que van a observar acá lo van a copiar a su cuaderno, ¿no? A modo de teoría, para no atrasarnos. Vamos a avanzar básicamente lo que es el cuaderno y el libro, ¿no? Voy a estar dejando tarea del libro. Entonces, presten atención. eh, Sí, bien, vamos a empezar. Reformas borbónicas. Las reformas borbónicas pertenecen al siglo XVIII, ¿no? Acá en el Perú. Dice ahí el concepto, fueron medidas políticas y económicas para reestructurar el imperio español y modernizarlo en función de los últimos avances del capitalismo, ¿no? Entonces tenemos que en el siglo XVIII España había quedado rezagada ya, ¿no? Superada ampliamente por otros países, como lo era Inglaterra, Holanda, Francia, que estaban en camino a la industrialización. En cambio, España hace 200 años, en el siglo XVI, era una potencia, pero ya para el siglo XVIII se había quedado atrasada con respecto a sus países, ¿no? Vecinos en Europa. Entonces, ¿no? ¿Qué sucede? Ahora vamos con el contexto. El contexto justamente es ese, ¿no? La transición del capitalismo mercantil al capitalismo industrial, ¿no? España se había quedado en lo que sería pues un mercantilismo, ¿no? Una acumulación de oro, plata, ¿no? Y no se había preocupado en industrializar el país. En cambio, Inglaterra, Francia, Holanda sí habían evolucionado, habían eh, diversificado, ¿no? Su economía, lo habían vuelto más industrial. Eh, Tenemos el desarrollo de monarquías absolutistas en Europa, ¿no? Como lo son Prusia, Austria, España, Rusia, que habían también tratado de adecuarse a los tiempos modernos del siglo XVIII con la Ilustración y se habían tornado, digamos, habían hecho una mezcla entre absolutismo e ilustración. Esto se llamó despotismo ilustrado, ¿no? Eh, que era pues lo mismo que el absolutismo, el rey tiene el poder absoluto, pero con ideas modernas, ¿no? De la ilustración, ideas modernas, ¿no? Modernizar la educación, la economía, ¿no? Algo de liberalismo tiene, pero todavía sigue manteniendo el despotismo, ¿no? El absolutismo. Bueno, antecedentes, ¿no? El siglo XVII. ¿Qué pasaba en el siglo XVII? Fin de la dinastía Habsburgo, ¿no? Los Austrias, que gobernaban España, eh, tuvieron un último rey llamado Carlos II, el hechizado, ¿no? Se le llamaba así porque decían pues que de repente el rey Carlos II sería de una determinada manera por algún embrujo o alguna magia negra, ¿no? Lo que pasa es que el rey Carlos II sufría de un síndrome, ¿no? El llamado síndrome de Klinefelter, que se manifestaba con debilidad, ¿no? Debilidad mental y debilidad corporal, por decirlo de esa manera, también infertilidad, ¿no? Entonces este rey era infértil, no era estéril, no podía tener hijos y no dejó descendencia. Y ahí vino el problema, porque ustedes saben que las monarquías son hereditarias, ¿no? Entonces, Carlos II no deja descendencia y ahí tenemos un problema, ¿no? Tenemos aspirantes a la corona española, ¿no? Por un lado tenemos a Felipe V de Francia, ¿no? Nieto de Luis XIV, el Rey Sol, y Carlos VI de Austria, ¿no? Ambos ambicionaban pues la corona española, lo que va a provocar una guerra en Europa, ¿no? La llamada Guerra de Sucesión Española, donde Francia, ¿no? Se va a enfrentar a una coalición, digámoslo así, ¿no? Entre Inglaterra, Austria, ¿no? Y otros países por la corona española. Bueno, se va a desarrollar la guerra en Europa y esto va a finalizar con el Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht, digamos que la gran vencedora de todo esto, la mayor beneficiada fue Inglaterra, ¿no? Inglaterra llega a un acuerdo con Francia, ¿no? Y Felipe V es el que logra obtener la corona española, ¿no? Carlos VI hereda el trono de Austria, ¿no? Y
Inglaterra deja de apoyarlo. Entonces tenemos a Felipe V Borbón, que ocupa el trono español. Tenemos acá una línea de tiempo de la dinastía de los Borbones. Primer rey Borbón en el siglo XVIII en España es Felipe V. Felipe V, ¿no? Con él se desarrolla la guerra de sucesión española. Luego tenemos a Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Aquí tenemos que el inicio de las reformas borbónicas vendrían con Felipe V, todavía en menor medida, con Fernando VI también en menor medida, pero con Carlos III sí tenemos una agudización, una reformas más radicales o más amplias en todo el territorio de las colonias americanas. Bien, y Carlos IV también, ¿no? Bueno, causas de las reformas borbónicas. A ver, ¿por qué los Borbones, por qué esta nueva dinastía en España aplica o quiere aplicar estas reformas? Justamente porque España o su territorio se encuentra atrasado con respecto a los demás países. Lo que quieren es modernizar todo el sistema económico, político, ¿no? Y generar pues más rentabilidad de sus colonias. Entonces, causas económicas, crisis económica en España, ¿no? Debido al bullonismo. El bullonismo es esa acumulación de oro y plata. Desarrollo del capitalismo, ¿no? En su fase industrial, que España justamente se encuentra atrasada con respecto a eso. Recuperar el control de los sectores económicos del virreinato, ¿no? Que había muchos problemas en cuanto a contrabando, piratería, corrupción de los corregidores, ¿no? Los corregidores se aprovechaban de su cargo, cometían muchos abusos. En cuanto a las causas políticas, ¿no? Tenemos los informes de los visitadores, en este caso José Antonio Areche, ¿no? En 1777, ¿no? Sugiere muchas reformas en el ámbito administrativo, ¿no? La corrupción de los corregidores, por ejemplo, o el exceso de poder de la aristocracia criolla que había venido aumentando en los últimos siglos, ¿no? Y décadas. Los criollos habían accedido a cargos públicos, que eso no le convenía al rey, a la corona, ¿no? Tenemos también causas ideológicas, en la existencia de los jesuitas, ¿no? Que conformaban pues un poder paralelo al del rey, ¿no? Eran autónomos, digámoslo así. Ellos no obedecían al rey, sino su obediencia era fiel al papa, ¿no? Y habían logrado tener mucho poder económico, ¿no? Tenían propiedades, tierras, colegios, y se habían adueñado prácticamente de la educación, ¿no? El control de la educación. Justamente, bueno, eso los hizo ser mal vistos, digámoslo de esa manera, mal vistos por el rey. Tenemos el despotismo ilustrado como base ideológica también. Y bueno, ¿cuáles fueron los objetivos de las reformas borbónicas, ¿no? ¿Quién las aplica? Con más fuerza el rey Carlos III, ¿no? El rey Carlos III es el que las aplica, y los tres objetivos, ¿no? De las reformas borbónicas básicamente sería pues uno, reestructurar el gobierno con un mayor poder central, o sea, centralizar el poder en la figura del rey, ¿no? Lo que quería era quitarle, ¿no? Poder a la aristocracia criolla, ¿no? A los criollos, que habían ido acumulando poder acá en las colonias. Entonces el poder debía estar centrado en el rey. ¿Qué más? Reformar el sistema económico social hacia un capitalismo moderno, ¿no? Industrializar, ¿no? Las colonias. Mejorar el aprovechamiento y control de las colonias, ¿no? De eso lo van a hacer con distintos mecanismos, ¿no? Reformas administrativas. Bien, en este caso vamos a ver lo que corresponde a las reformas en el ámbito territorial, ¿no? Las reformas borbónicas comprenden un amplio abanico de reformas, de cambios en el ámbito político, económico, administrativo, religioso, ¿no? Fiscal, pero vamos a ver hoy día únicamente lo que corresponde a las reformas en el ámbito territorial. En el ámbito territorial se va a dar la creación, ¿no? El desmembramiento del virreinato del Perú. Se van a crear dos nuevos virreinatos, ¿no? Primero el virreinato de Nueva Granada,
¿no? En el norte, lo que corresponde pues a Bogotá, Panamá, Venezuela y la Audiencia de Quito. Esto va a ser creado por Felipe V en 1717. Básicamente se debió a dos razones, ¿no? La producción aurífera, o sea, de oro, y la posición estratégica que tendría para enfrentar el contrabando y la piratería. Eh, Posteriormente, con Carlos III, en 1776, tenemos la creación del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Lo que comprende lo que es Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz y Charcas, ¿no? Básicamente esto es para defender las posesiones del sur, ¿no? Las posesiones del sur de otras potencias coloniales. Se crean pues estos virreinatos para defender el territorio, ¿no? Ambos en el norte y en el sur es para mejorar la administración, porque al estar únicamente todo centrado en el Perú, en Lima, quedan distancias muy lejanas hacia los extremos, ¿no? Entonces para hacer más eficiente la administración de todo lo que es lo que es Sudamérica, ¿no? Se crean estos virreinatos, Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato de Río de la Plata. Esto va a tener varias consecuencias, ¿no? ¿Qué más? La reintegración de Maynas al Perú, 1802, ¿no? Creemos que con la creación del Virreinato de Nueva Granada Maynas pasa a pertenecer a ese virreinato, ¿no? Pero en el siglo XVIII e inicio del siglo XIX hay varios cambios, ¿no? Y en 1802 regresa al territorio del Perú la Comandancia General de Maynas. Luego se consolidan las capitanías de Venezuela y Chile, ¿no? Las capitanías son territorios o jurisdicciones militarizadas, ¿no? Para defender justamente del contrabando y la piratería. Entonces acá tenemos un mapa donde observamos el primer momento, ¿no? El Virreinato de Nueva Granada y cómo queda el Virreinato del Perú, ¿no? Con la parte norte, ¿no? Ahora arrebatada, ¿no? Pasa a conformar lo que es Maynas a el Virreinato de Nueva Granada. Luego en el sur tenemos el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que observamos. Y luego ya avanzando en el siglo XVIII, ya a finales, ¿no? Tenemos una nueva conformación, ¿no? A inicios del siglo XIX tenemos una nueva conformación del territorio, lo que más o menos configura el territorio actual. Tenemos acá el Virreinato del Perú, se reintegra la Comandancia General de Maynas, ¿no? Hacemos una comparación, ahora tenemos un territorio más grande, y el Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía de Venezuela, ¿no? Chile, que son jurisdicciones militarizadas, como les repito, como les decía, el Virreinato del Río de la Plata y Portugal. Bien, a ver, tuve un problema ahí con la memoria. A ver, otra vez, voy a repetir esto de nuevo. Tenemos entonces los mapas, ¿no? Cómo se conformaban los virreinatos en el siglo XVIII. A inicios, con la creación del Virreinato de Nueva Granada, ¿no? Tenemos un desmembramiento de la parte norte del Virreinato del Perú, lo que corresponde a la Comandancia General de Maynas, ¿no? Que pasa a formar parte del Virreinato de Nueva Granada, y luego también tenemos acá el Virreinato del Río de la Plata, y tenemos un segundo periodo, ya a finales del siglo XVIII, inicio del XIX, donde vemos que la Comandancia General de Maynas regresa al territorio del Perú, ¿no? Ya quedaría así. Tenemos el Virreinato de Nueva Granada, tenemos la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de Chile, el Virreinato del Río de la Plata y la parte que pertenece a Portugal. Esto ya a inicio del siglo XX, siglo XIX, perdón, XIX. Bueno, entonces, de tarea pues vas a desarrollar la página 91 al 93 y vas a ilustrar el cuaderno, ¿sí? Vas a ilustrar el cuaderno con imágenes alusivas, ¿no? al tema, ¿sí? Entonces le tomas foto a tu tarea, lo subes a la plataforma para revisarlo, ¿no? Le colocas tus datos, tu nombre y tu local, ¿sí? Entonces eso sería todo.